definitiva. L'entrevista. Connexió. El fil que et connecta amb Catalunya. I anem ja amb els nostres convidats. L'estiu ens porta sol, vacances i també sèries que enganxen. Estem molt contents de rebre a Connexió Mèxic en Alfredo Castro i en Alonso Leal, els principals presentadors de la sèrie d'estiu Vol, Exili i Resguard de la Paraula, escriptors de l'exili espanyol a Mèxic. Benvinguts, Alfredo y Alonso. Muchas gracias, Miriam. Como siempre, es un privilegio para nosotros ser invitados y un gusto estar contigo y con Leo. Igualmente, Miriam, muchas gracias por la invitación y pues con mucho entusiasmo, muy contentos de comentar sobre estos escritores, estos poetas del exilio español en México. Y bueno, comencemos preguntando por qué el título, por qué vuelo, exilio y resguardo de la palabra. ¿Cómo interpreta cada uno de ustedes estos tres elementos en relación con el tema de la serie? No, lo primero que hay que decir es que el título de Vuelo viene del poema de Ramón Shirao que sirve de rúbrica al programa. Cada programa empieza en las mismas palabras de Ramón Shirao con este poema que se llama Vol, en catalán, por cierto. Entonces, creemos que era una muestra importante de lo que hicieron los escritores exiliados en México, porque tú acabas de decir algo muy importante. El exilio es un trastocamiento esencial de la vida, y el exilio español fue un fenómeno muy importante, fue y sigue siendo un fenómeno muy importante en México, porque este exilio no es historia, es memoria viva en nuestro país. Aquí están los hijos, nietos y descendientes de los exiliados que se han convertido en mexicanos de pleno derecho. Y los autores que decidimos elegir para esta serie de verano fueron en su momento intelectuales, escritores que tuvieron un gran peso en México, que fueron maestros y que dejaron una huella muy honda. Entonces, el exilio encontró, en el caso de México, el asilo y el resguardo de esta palabra que les permitió a los escritores volver a empezar y seguir escribiendo, con algunos casos paradigmáticos. La elección de un poema en catalán es porque no solo Ramón Shirao hizo su obra en México en catalán, sino también uno de los autores que vamos a presentar, tal fue el caso. Fue un escritor que siguió produciendo en catalán. Alfredo. Bueno, a mí me gustaría resaltar esto de el resguardo de la palabra, ¿no? Garantizar en las situaciones y condiciones cuando se puede, que siga la palabra andando y hondando en los sentimientos, ya sea en la poesía, en el ensayo, en la escritura. No todos pudieron, sabemos de los escritores, poetas que murieron durante la Guerra Civil o no pudieron salir, como el caso de Federico García Lorca, por ejemplo, que por cierto estaba a un paso de venir a México. El propio Miguel Hernández, que murió posteriormente en una cárcel, etcétera. Pero hay quienes sí pudieron volar con su palabra en las condiciones forzadas, pero que bueno, tuvieron un buen aterrizaje en estas tierras mexicanas, la verdad hay que decirlo, generosas, hospitalarias, que permitieron, pues sí, en la desgracia que vivían estas familias, estos personajes, pues darles las condiciones y las oportunidades de mantener su palabra y seguirla compartiendo con todos nosotros. A mí me encanta y me emociona este término de resguardar la palabra. ¿Qué retos creen que implica o piensan que implica el tratar de contar una historia del exilio, sobre todo hablando de literatura, a través de un formato radiofónico? Bueno, el primer reto es traer la palabra viva a los oyentes. Los escritores no existen mientras no se abre el texto que dejaron y alguien los lee o los escucha. Entonces, en el caso de traerlos al radio, a la palabra viva, el reto era justamente lograr que los escritores hablaran por sí mismos. Y yo creo, Alfredo, si estás de acuerdo, que eso lo logramos en general. Los escritores por sí mismos, y en un solo caso a través de un intermediario, fueron capaces de transmitirnos su obra de viva voz.
Sí, definitivamente el haber atrapado al vuelo las palabras, las voces de los propios poetas siempre ha sido algo emotivo, histórico, que otra vez vuelvo a decirlo, no siempre se logró. Hay una búsqueda de décadas, por ejemplo, de la voz de Federico García Lorca, con el valor que pudiera tener esto, obtenerlo de las entrevistas que dio en Buenos Aires, en Nueva York, bueno, obviamente en España, pero que no se ha podido. Es su piano el que ha traspasado en sonido, ¿no? Este tiempo, pero el tener este grupo de poetas en su propia voz, su propia poesía, y tratar de entender, dar por lo menos elementos básicos de qué condiciones tuvieron a partir de su salida de España para el desarrollo, cómo afectó esto, el desarrollo de su poesía, de sus ensayos, de su literatura en general. Dar por lo menos algunos indicios sobre este condicionamiento que tuvieron ellos, que les cambió, por supuesto, la vida en todos los sentidos, sí, pero que les permitió también incursionar en temas, pues algunos dolorosos, otros de adaptación, y tenemos ahí sí de todas las manifestaciones posibles, porque cada uno de ellos mantuvo su estilo, su personalidad, y además, pues cómo se vivió cada quien, cada grupo de exiliados, cómo vivieron esto. Porque a mí sí me gustaría destacar que fundamentalmente fueron dos generaciones las que estamos abordando de poetas y de escritores. Una de los que llegaron ya, vamos a decirlo así, hechos y derechos, escritores, incluso con libros de poesía en la mano, y que ya, pues obviamente vivieron el exilio con esta derrota a cuestas y demás, y los que llegaron pequeños, los que son, digamos, la segunda generación del exilio, los, el exilio de la guerra, los niños de la guerra que se les decían, y que ya crecieron en este ambiente y contexto mexicano, pero sin dejar de tener pues estas referencias de vida, de la familia, de ellos mismos, sus recuerdos, aunque eran niños de 8, 7, 9, 10 años, el recuerdo recreado por ellos mismos y cómo vivieron también este destino que los llevó a México. Y no todos tuvieron los mismos caminos. Hay quienes, pues sí, se adaptaron a lo que eran las corrientes literarias mexicanas, por ejemplo. Tenemos casos donde hay admiración a la poesía mexicana y se recrean aquí, y hay quienes mantienen una distancia por diversas causas, e incluso quien no quiere tener relación con la propia gente del exilio, ¿no? O sea, tenemos de todo un poco de lo que es ahora sí que la condición humana, ¿no? Las reacciones de cada uno de estos talentosos escritores. ¿Por qué no nos adelantan los nombres de los escritores sobre los que hablará la serie? ¿Cómo no? En orden, el primero es León Felipe, que es, como dijo correctamente Alfredo, de la primera generación, los que ya estaban formados. Luego está Tomás Segovia, que llega aquí de 10, 11 años y prácticamente se forma en México. Luego está Max Sau, que también era un escritor hecho y derecho. Luego tenemos a Agustí Bartra, que también era un poeta ya hecho y derecho cuando llegó a México, y además es el caso de un escritor que escribió y cultivó la poesía en catalán y en español, pero él siguió procurando escribir en catalán. Luego tenemos a Gerardo Denis, que es el seudónimo de Juan Almela, que también pertenece a esta segunda generación, que llegó aquí en 42, tenía 8 años. Y finalmente está Luis Ríos, que también era de los niños de la guerra. Y algo que quería comentar, complementar que dijo Alfredo, sí es cierto, digamos, estos autores dan una muestra de distintas maneras de enfocar la literatura, y en particular algo que es muy llamativo es el caso de Max Sau, que lo hace desde el humor, ¿no? Esto que decías, Alfredo, el caso de Max Sau es excepcional, porque además la muestra que ponemos es una muestra completamente humorosa. Era un escritor muy crítico con un enorme sentido del humor. Entonces, estos son los 5 poetas, un narrador, ensayistas también, que van a formar la serie de verano. ¿Y habrá invitados al programa, además de, bueno, ustedes que son quienes conducirán principalmente el programa? ¿Habrá algunos invitados? Alfredo. Bueno, ahí me gustaría ahí comentar, por ejemplo, en el caso del poeta Tomás Segovia,
Vamos a tener el gusto y el honor de compartir los comentarios de su viuda, María Luisa Capella, que bueno, pues nos va a hablar muy de cerca de la vida y de la creación de Tomás Segovia, de sus procesos, alguna anécdota, siempre en esta voz tan querida por todos nosotros, que es de María Luisa Capella, por ejemplo. Pero hay otros invitados, ¿verdad, Alonso? Claro. Bueno, tenemos además, igual con una gran cercanía, al hijo de Luis Ríos, Azcoitia, Luis Ríos Caso, que es colaborador frecuente de Conexión y de Pensadeus, y que también da una entrevista muy entrañable. Y en el caso de Agustí Bartra, ahí desafortunadamente no pudimos contactar a gente más cercana, pero el invitado es el escritor José María Espinaza, que se ha especializado en estudiar la literatura en catalán, que él es de ascendencia catalana y que nos hizo el favor de darnos varias muestras de los poemas de Agustí en catalán. Entonces, básicamente tenemos tres invitados muy cercanos a los escritores que vamos a entrevistar. Por último, para cerrar la entrevista, ¿por qué le recomendarían a los radioescuchas, a los oyentes que sintonizaran la serie? Es parte de la historia de las letras españolas, ¿no? Hechas en este caso aquí en México por las circunstancias políticas y de guerra civil que se vivieron, las maneras que tomaron y que es parte de lo que también hoy podemos leer. Es secuencia de todos estos tiempos donde la lengua ha sido la expresión de los contextos, de las vicisitudes históricas y todo. Además, estamos hablando en términos de calidad poética y de escritura de lo más alto que se ha escrito en las letras españolas en el siglo XX, por ejemplo, que es donde se desarrollan fundamentalmente todos estos escritores, y de estilos muy diversos, que eso también es interesantísimo, desde la claridad, transparencia, emotividad de un León Felipe, a la poesía, digamos, más oscura, más árida, más complicada, por decirlo, de Gerardo Denis, ¿no? Entonces yo creo que vale mucho la pena tener estas referencias, tocar base con ellos para entender este momento, cómo se abordaron los temas que cada uno de ellos vivió, y me parece que es una aportación importante para lo que estamos leyendo en la actualidad. Bueno, aquí yo lo que diría es, a quien le gusta la literatura en general, la poesía en particular, como bien dijo Alfredo, pensamos que los 6 ejemplos son ejemplos de extraordinaria calidad. Algunos de ellos, como mencionaba Alfredo, ya llegaron hechos y derechos y entonces tienen un gran cartel en España. Otros no tanto, pero han ido ganando su lugar poco a poco. Ese es el caso de Tomás Segovia o de Luis Ríos, que han ido ganando su lugar poco a poco y los mismos españoles los van redescubriendo. Entonces, son 6 autores de primerísima calidad. Son 6 autores que forman parte muy importante de la corriente de la literatura mexicana del siglo XX. Los 3 mayores, León Felipe, Max Sau, murieron en México. Bartra no, Bartra regresó a su tierra y regresó con éxito a Cataluña, pero los 2 grandes murieron aquí en México. Y los otros más chicos, la segunda generación, Tomás Segovia, Gerardo Denis y Luis Ríos, también murieron en México. Entonces, yo creo que lo que dijo Alfredo es totalmente cierto, forman parte de esta corriente de la literatura mexicana, son autores extraordinariamente importantes, son autores que siguen teniendo vigencia. En el programa de Gerardo Denis platicamos ampliamente de un libro que acaba de publicar un escritor mexicano, pues Fernando Fernández, respecto a ensayos dedicados nada más a Gerardo Denis, ¿no? Lo mismo Tomás Segovia se está reeditando, se sigue editando en México y en España, Luis Ríos también, es decir, son autores que están vigentes, que están vivos, que no se han perdido y bueno, son autores de extraordinaria calidad y como bien dijo Alfredo, de todas las tendencias, hay para todos los gustos y hay una sorpresa especial, escuchen los programas y van a encontrar una sorpresa especial, no vamos a vender la trama. Leonardo me está pidiendo la palabra. Adelante.
Gracias, Miriam. No, bueno, es que después de escucharlos, quedo profundamente admirado y además digo, oye, para un genuino aficionado a la literatura, este es un imperdible. Y este compendio que están haciendo seguramente será uno que en algún tiempo alguien irá a buscar hasta para investigaciones académicas. Dudo mucho que fuera de la academia se haga algo como esto y yo creo que tu audiencia va a estar extraordinariamente agradecida con esta aportación. Pues esperamos que sí. Moltes gràcies, Alonso i Alfredo, per acompanyar-nos en aquest darrer programa de Connexió Mèxic i amb qui compartirem en unes setmanes paraules, memòria i reflexions al voltant d'aquesta nova proposta i sèrie radiofònica. Molta sort amb Vol, Exili i Resguard de la Paraula, una producció de Radio Amèrica Barcelona, Mèxic, que ens convida a escoltar amb calma i a repensar el passat des del valor de la paraula i l'experiència de l'exili.